de que problemas de seguridad, ¿qué seguridad? Si el pueblo panameño nunca lo ha amenazado a ellos. Ellos son los que están amenazando. Ellos son los que cargaron sus armas contra nosotros. Pero tengan la plena seguridad que la próxima también, el mismo pueblo, nosotros los panameños, los civiles, vamos a defender esto. Tenga la plena seguridad. Pero la única justificación que encontró la Casa Blanca era la detención de Noriega por tratarse, según Bush, de un peligroso narcotraficante. Many attempts have been made to resolve this crisis through diplomacy and negotiations. All were rejected by the dictator of Panama, General Manuel Noriega, an indicted drug trafficker. Irónicamente, aquella invasión sin causa fue bautizada como Operación Justa Causa. El gobierno de Estados Unidos lanza contra Panamá 24.000 efectivos militares en un despliegue nunca antes visto en la región. El 20 de diciembre de 1989 comienzan los bombardeos. Last night I ordered U.S. military forces to Panama. And no president takes such action lightly. This morning, I want to tell you what I did and why I did it. Las exiguas tropas panameñas resistieron como pudieron al invasor, pero ante la supremacía numérica y el despliegue tecnológico no les quedó ninguna oportunidad de victoria a los patriotas. Los guardias de defensa panameños que lograron resistir los primeros combates fueron perseguidos y aniquilados en los días siguientes por los perros de caza del ejército imperial. Of the United States have been to safeguard the lives of Americans, to defend democracy in Panama, to combat drug trafficking, and to protect the integrity of the Panama Canal Treaty. The people of Panama lived in fear under the thumb of a dictator. Today, democracy is restored. Panama is free. En Panamá se aplicó por primera vez el concepto de la soberanía limitada de los estados, prohibiéndole tener una fuerza armada propia. Y como Panamá no tendría fuerza armada propia, el gobierno de Estados Unidos les haría el favor de cuidar el canal. People of Panama lived in fear. Today, democracy is restored. Panama is free. Panama is free. Panama is free. Noriega fue detenido y encarcelado en los Estados Unidos. El narcotráfico no disminuyó ni un gramo. Los estadounidenses vieron irse sus impuestos en una invasión inexplicable, mientras la industria armamentista del norte se llenaba los bolsillos a costa de la sangre de los panameños. La injerencia del norte se había anotado otra victoria, ganándose la condena de los pueblos del mundo. Con la invasión a Panamá, Bush ponía en práctica el concepto de guerra preventiva y ejercitaba su tropa imperial para el golpe que un año más tarde daría contra Irak. El presidente Bush le anunciaba al mundo en su primer año de gobierno que efectivamente había comenzado una nueva era, pero que esta no iba a ser una era de paz. En los años 90, después de la caída de la Unión Soviética,
nosotros en los Estados Unidos nos habían prometido una época tranquila después de la Guerra Fría y que las relaciones se ponía que iban a ser más tranquilos con nuestros vecinos. Pero luego nos dimos cuenta que había otra guerra y es una guerra económica. Empezado en la década de los 80, pero en los años 90 es cuando llegó a ser crisis en muchas partes del mundo, incluyendo en América Latina, porque las políticas de esas instituciones eran realmente para abrir sus puertas hacia las cooperaciones internacionales y buscaron toda forma de presionar a gobiernos a imponer políticas que eran contra el pueblo, que incrementaban la pobreza, que cerraran instituciones y centros de salud, de educación, para bajar el presupuesto, mientras tenían que eliminar barreras a la entrada de productos y servicios que venían de transnacionales. América Latina vivió en los años 90 un nuevo tipo de guerra con la aplicación de lo que se conoció como el neoliberalismo, una serie de medidas económicas tendientes a desangrar las economías latinoamericanas. Nosotros podemos decir que el neoliberalismo se instala en México de manera formal, de manera oficial, pero también de manera ortodoxa, dura, a partir de 1988, con la llegada al poder de Carlos Salinas de Gortari, sobre todo en el segundo periodo legislativo del 91, modifica totalmente el artículo 27 constitucional. El artículo 27 constitucional garantizaba el reparto agrario a los campesinos, pero a la par de la reforma constitucional se inician las negociaciones entre Canadá y Estados Unidos para firmar un acuerdo de libre comercio de América del Norte o tratado de libre comercio con América del Norte. Los tratados de libre comercio no eran sino la aplicación del Consenso de Washington, una serie de medidas impuestas a los países del sur cuyas recetas obligaban a aumentar impuestos, invertir menos en gasto público como salud y educación, liberar las importaciones, aumentar las tasas de cambio y de interés, liberar de obligaciones al capital extranjero disminuyendo las competencias de los estados y sobre todo vender los países por pedazos a través de las privatizaciones. Lo que han hecho es desmantelar los estados y hacer más fuerte a los grandes empresarios, destruir la agricultura en la mayoría de los países, porque al quitarle el impuesto a los productos importados y liberalizar el comercio exterior, lo que ha habido es una inundación de productos importados de Estados Unidos, sobre todo, y de Europa, pero sobre todo de Estados Unidos, y el desmantelamiento de áreas importantes de la agricultura. El caso argentino fue terrible, que quebraron 10 millones de hectáreas de tierra y 500 pueblos quebraron. Tanto Bush como el nuevo presidente que lo sucedería, Bill Clinton, emplearían estos tratados de libre comercio como el mecanismo para subastar América Latina. Entonces, toda esa época de Clinton, por ejemplo, que Clinton tiene una cara así muy amable, que era amigo de todo el mundo, pero atrás de la presidencia de Clinton estaba toda esa política económica de dominación. El demócrata Bill Clinton es elegido presidente en 1992 y sería reelecto para un segundo periodo en 1996. The American people have voted to make a new beginning. Si bien tuvo importantes iniciativas sociales dentro de su país, mantuvo y profundizó las medidas de colonialismo económico hacia América Latina. Los tratados de libre comercio y las privatizaciones se impondrían a sangre y fuego. Nosotros decíamos en aquel entonces, y ahora lo tenemos ya confirmado, que no podía haber igualdad entre dos economías que son tan dispares. La economía norteamericana es una economía 50 veces más grande que la economía nacional.
Entonces, en esas condiciones no puede haber más que una subordinación de la economía pequeña a la economía mayor, en este caso de la economía mexicana a la economía norteamericana. Eso pasó después del 94. A los pocos años, a los 2 años, 3, empezaron a verse ya las consecuencias de lo que nosotros habíamos advertido, de que no iba a haber ninguna entrada al primer mundo, sino que lo que estaba generando en México era mayor pobreza, mayor degradación ambiental, mayor degradación social y mayor migración hacia los Estados Unidos. Ante ese tratado, quien sí se levanta y es el primer gran cuestionamiento que hay a nivel mundial contra el neoliberalismo, es lo que ocurre en el estado de Chiapas, en el sureste mexicano, con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandante General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, les damos la cordial bienvenida al encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo. Este es el primer cuestionamiento al neoliberalismo en el mundo de una manera frontal. El levantamiento zapatista en 1994 sorprendería en sus cálculos a la CIA, tal como lo afirmó el oficial de Inteligencia Nacional para América Latina de la época, Brian Latell. El levantamiento zapatista nos tomó descuidados en la CIA y a todos en el gobierno de Estados Unidos. El ejército zapatista nos preocupaba como posible detonador de movimientos insurgentes en otras partes de América Latina. Es un movimiento de insurrección de nuestra organización que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuya dirección es mayoritariamente indígena. Mientras en el resto del mundo se iban dando rebeliones contra dictaduras o supuestas dictaduras, y esto era visto con lógica, en este país empezaban a avanzar una serie de medidas dictatoriales. Los esfuerzos del norte por contener las rebeliones populares no surtieron efecto. La región se había convertido en una bomba de tiempo por la extrema pobreza a que llevaban las medidas económicas impuestas. Así que yo diría que los años 90 era la época de esa guerra económica y también el combate de los pueblos contra ese tipo de imposición de políticas económicas. Venezuela fue uno de los países donde con más ahínco se aplicaron las medidas del Fondo Monetario Internacional. País muy rico en petróleo, lo ha sido también en miseria y exclusión. A pesar de los inmensos recursos con los que contó el país por décadas, las condiciones de vida de gran parte de los venezolanos en poco o nada se beneficiaron de esas riquezas. Desde los años 60, el poder político en Venezuela se fue turnando en dos partidos que hicieron del ejercicio de gobierno un gran negocio para los intereses extranjeros y una calamidad para sus pueblos. Las circunstancias que está viviendo Venezuela y las orientaciones de la política del presidente Bush nos ha acercado mucho más, puesto que son cuestiones fundamentales lo que en este momento estamos tratando con los Estados Unidos. Gobernantes que a cambio de llenar sus bolsillos acataron las órdenes de organismos extranjeros para amarrar la economía del país a una deuda externa impagable, un mecanismo de dominación económico basado en el soborno y la corrupción que le rindió grandes ganancias a su creador, el capital internacional y el imperio del norte. Las medidas que anunció el país en materia económica no pueden estar desligadas de decisiones dirigidas a fortalecer la calidad de la vida y a preservar el ingreso real de las mayorías nacionales. Demagogia y represión fueron las herramientas con las que los gobernantes de turno creyeron que podían perpetuar la aplicación de aquellas medidas. Esta medida es sana. Esta medida es sana, es necesaria. Produce inicialmente dificultades. No lo negamos, no deseamos esas dificultades. Nos duele esa circunstancia y ya las medidas anteriores iban orientadas en ese mismo sentido.